El presidente chino Xi Jinping ha hecho unas declaraciones a raíz con su reunión con Vladimir Putin que pueden generar ciertas suspicacias, o mejor, por qué no decirlo, cierta situación preocupante para Occidente. Y es que, escuchen bien esto, el presidente chino ha dicho que Rusia y China van a defender la justicia en el mundo. ¿A qué se deben estas declaraciones a puertas casi de un conflicto o de que, por ejemplo, Francia envíe tropas a Ucrania? Vamos a comentarlo. El presidente chino Xi Jinping ha trasladado el día de hoy a Beijing a su homólogo ruso Vladimir Putin, que se encuentra en China, que ambos países van a hacer preservar la justicia en el mundo. Esto ha informado el Ministerio de Exteriores del país asiático. Unas palabras bastante preocupantes para Occidente, tomando en cuenta que en este momento la administración rusa se encuentra en una guerra, lo que para algunos haría denotar que la administración china no se va a quedar de brazos cruzados. De manera literal, lo que ha dicho Xi en la reunión a puerta cerrada que mantuvo con el presidente ruso es que, pese a algunos altibajos, nuestras relaciones han ido fortaleciéndose y han resistido la prueba del cambiante panorama internacional. Somos un buen ejemplo para otras potencias en cuanto a respeto y franqueza. El desarrollo de nuestros lazos favorece a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo. De nuevo, esto es lo que ha dicho Xi Jinping. Él también ha comentado que van a seguir consolidando esta amistad y van a defender la justicia en el mundo, van a luchar por ella. Esto ha afirmado Xi ante Putin, que llegó, como hemos comentado, el día de ayer precisamente para mantener reuniones ya no solamente con Xi Jinping, sino con otros funcionarios de la administración china. Lo que llama la atención es que el líder chino también ha recordado que se ha reunido con Putin más de 40 veces y ha señalado que ambos mantienen una estrecha comunicación y que se brinda una orientación social y de un desarrollo bastante sólido, estable y fluido de los lazos que se vive entre ambos países. La relación entre China y Rusia hoy en día se ha ganado con esfuerzo y las dos partes deben valorarla y sobre todo fomentarla. Terminó comentando Xi Jinping. Asimismo, el mandatario chino ha aseverado que la administración en Pekín está dispuesta a trabajar con Rusia para seguir siendo un buen vecino, un buen amigo y un buen socio que confíen el uno en el otro. Recordemos que ambos son una parte bastante importante también del grupo de los BRICS, y esto estaría mandando pues el mensaje a los nuevos miembros de los BRICS y a los que ya forman parte de este, de que el escenario entre ambos es un compromiso a largo plazo. La visita de Putin comienza un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunciara en Kiev una partida adicional de $2.000 millones para ayuda a Ucrania de adquirir armamento de Estados Unidos y de otros países para incrementar la capacidad de producción de su propia industria militar. A pesar de que, como hemos comentado en anteriores videos, la situación sobre todo en la frontera entre ya no Rusia con Ucrania, sino de la zona del Donbass, está siendo beneficiosa para Rusia y básicamente la administración ucraniana ha empezado a retroceder algunos kilómetros. De hecho, esta es la segunda visita además del presidente ruso Vladimir Putin en menos de un año. Para algunos expertos se busca parte de algún tipo de acción conjunta entre China y Rusia, pero no para que ambos, por ejemplo, ataquen a Ucrania, sino para que la administración china le entregue pues algún tipo de recursos militares para seguir adelante en la ofensiva de Rusia contra Ucrania. También para el mandatario chino, la visita será una oportunidad de mostrar su afinidad con Vladimir Putin y que ésta no ha comprometido su capacidad para mantener relaciones con Occidente, especialmente después de que Washington solicitara, por ejemplo, a Beijing que no le suministre componentes que puedan ser utilizados en la guerra. Sí, Occidente le ha pedido a China que no le suministre a Rusia lo que ellos le están suministrando a Ucrania. Y es que en febrero del 2022, poco antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Xi Jinping y Vladimir Putin proclamaron en Beijing una amistad sin límites. Y para algunos esto no es una coincidencia, no existe la coincidencia en la geopolítica. Muchos están esperando a ver qué va a terminar sucediendo, porque de hecho para Occidente ha levantado completas suspicacias y preocupaciones que muchas de las cosas que se dijeron entre Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping no van a ser públicas. ¿Argentina en la OTAN? La administración de Javier Milei ha decidido
trabajar directamente en lo que es una solicitud para que sean socios globales de la Alianza Atlántica. Pero no solamente la van a trabajar, sino que ahora están listos para ratificarla. Argentina va a ratificar la solicitud presentada en abril pasado de ser socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto, según han informado el día de hoy fuentes oficiales. Argentina presentó una carta de intención de incorporación a la organización como socio global en abril de este año. El próximo paso será la realización de la reunión del Comité de Embajadores Alternos de la OTAN, en la que Argentina presentará su interés de ser socio global. Esto ha comentado precisamente el jefe del gabinete argentino, Nicolás Pose, al brindar un informe de gestión en el Senado. El pasado 18 de abril, para que se entienda, en el marco de una reunión en Bruselas con el secretario general adjunto de la Alianza Atlántica, el ministro de Defensa de Argentina presentó una carta de intención que expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de esta organización. Lo que terminó señalando Pose es que el programa o categoría de socios globales es para países aliados que están fuera de lo que se considera la región del Atlántico Norte, pero que comparten intereses comunes. El acercamiento de Argentina en la OTAN está vinculado a la nueva política exterior desarrollada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei, que tiene como referentes tanto a Estados Unidos como a Israel. Un escenario preocupante, sobre todo tomando en cuenta que esto posiciona directamente a la administración argentina, tal vez no muy favorable a lo que serían las aspiraciones del bloque ruso-chino y de la presencia también de China en el país latinoamericano. Y es que durante su comparecencia ante el Senado, Pose aseguró que en ningún momento se ha planteado la inclusión de Estados Unidos en una base naval integrada que Argentina proyecta construir en el extremo sur del país, ni se ha firmado ningún tipo de acuerdo al respecto con la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general del ejército Laura Richardson, en el marco pues de la reciente visita que tuvo en Argentina. Lo que ha comentado Pose es que él estuvo presente en todas las reuniones de la general en Argentina, nunca se había discutido este tema, nunca se afirmó ningún tipo de acuerdo, simplemente los comandantes de la base le mostraron el proyecto y le resultó interesante, algo que aparentemente es necesario que esté comentando la administración de Javier Milei, porque existen serias acusaciones de que han perdido su soberanía o que se le están regalando a Estados Unidos y, por qué no decirlo, esta situación en la cual el acercamiento es tan grande preocupa a diferentes personas, sobre todo en el marco de la geopolítica actual, con respecto, por ejemplo, a la relación con el Reino Unido, el más grande aliado de Estados Unidos y en el cual existe una pugna por el tema de las Malvinas, país que con Argentina pues también mantiene esta histórica controversia que hemos comentado. Pose ha dicho que ambos países están buscando acordar coincidencias y compartir objetivos en foros multilaterales en diversos temas, pero aclaró que por el momento no está agendado ningún encuentro bilateral, es decir, que según él existe una suerte de intención, pero sencillamente no se ha hecho nada. Pero claro, llama la atención, porque Argentina, a pesar de todo esto, quiere ser miembro de la OTAN, donde obviamente el Reino Unido tiene una voz y voto bastante fuerte.